Muy, pero muy buenas tardes. Ahora sí, empezamos así. Presento en primer lugar a Arturo Rodríguez, reportero, columnista y director del Coahuilense. Bienvenido, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, qué gusto verte, qué gusto saludarte. La verdad es que se te extrañaba y pues ya ves que Julio es muy regañón y muy hosco con nosotros. Ay, yo los vi re bien, ni se hagan, ni se hagan. Ok. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, bienvenido, periodista, reportero, analista político. Muy buenas tardes. Hola, Marta Olivia. Cuando la mesa ya está muy bien portada y nadie falta, tú eres la que pones el mal ejemplo. Ay, ahora yo soy la desordenada, yo nada más me integré a moderar, pero bueno. Temoris Greco, bienvenido, periodista independiente, documentalista, siempre reportero. Oye, pues también me dijeron que la profesora había puesto una queja y que por eso habían mandado al inspector. No, iba en tránsito, no, no vean nubes donde hay claridad, por favor, compañeros, todo Que está por mala vaciado. conducta y no sé qué, que Arturo no sé cuántas cosas, ya sabemos. Arturo no se duerme, mira hacia abajo, hacia el celular, no se confundan. Sí, a ver, por favor, esa mirada, Arturo, para que vean que hacia abajo, no, así. Ya cuando se ve que parece que está uno así medio dormido, pero no, él siempre está atento, está en el chat leyendo todo. Qué buena coartada, ¿eh? Así, oigan, como los lentes esos que parecen con los ojitos aquí. Pero bueno, compañeros, pues hay temas importantes, relevantes y bueno, político o policíaco, ustedes deciden con qué empezamos. Político, policíaco, se parece a veces mucho, pero me parece que ustedes que han escuchado acerca de la reforma electoral, ¿cómo se van viendo esta situación? ¿Cuáles creen que sean los temas? Yo sé que no lo tenemos aquí, pero pues viene el tema de Monreal advierte de la disputa interna en Morena. Ayer ya se adelantó Ricardo Monreal y dijo, pues va a estar tremenda y parece que con el nombramiento de Pablo Gómez, él como que le da un énfasis muy especial. ¿Te parece, Arturo Rodríguez? El micro. Sí, fíjate que, bueno, esas declaraciones de Monreal creo que vienen a exponer algo que está en el ambiente, que gravita en la discusión interna de Morena y también en relación con sus aliados. Yo creo que ya hace varias semanas, al menos un mes, que pues Morena ha deslizado, digamos que el amago de ruptura de la coalición con el PT y el Partido Verde, y me parece que no hay gratuidad en eso. Lo ha deslizado en el sentido de que la dirigente nacional de Morena no se ha pronunciado por un intento de construir la alianza, tampoco se ha posicionado en contra, pero pues ha dejado en el aire lo que en una declaración política regular sería una intención manifiesta. Esa intención no está en las declaraciones, básicamente se ha dicho no estamos en ese momento de construir alianzas y no está definido y ya veremos más adelante. ¿No? Lo dijo hace 10 días en Coahuila, lo reiteró hoy en San Luis Potosí y lo hace con un elemento que me parece relevante, la forma en la que Morena le ha dado difusión a dos encuestas, una de El Financiero publicada, si no me falla la memoria, por ahí del 6 de julio, y una más reciente del Heraldo de México, en donde se refleja en los resultados que Morena por sí mismo ganaría mayorías muy superiores a las de las oposiciones, mientras que el Partido Verde y el PT pues oscilan entre el 1 y el 2% de preferencia electoral. Entonces, esa difusión de estas encuestas por parte del Comité Nacional junto a las declaraciones, si bien no en la misma expresión y dentro del mismo mes por parte de la dirigente nacional, con este contexto de la reforma electoral,
pues nos da los elementos para advertir que puede haber no solo un divisionismo insalvable interno, como lo expuso Monreal en su video, sino también con pues la coalición con el PT y el Partido Verde, porque es cierto que muchos actores políticos dentro del oficialismo no coinciden con diferentes aspectos de la reforma. Yo creo que hay una reticencia notable y abierta, ya también la ilustró Fernández Noroña ayer o antier, respecto a las plurinominales. Creo que hay una preocupación real de los partidos por una reducción de su presupuesto y me parece que no a todo mundo le convence la extinción de los OPLES, de los institutos electorales de los estados, por diferentes motivos. Entonces, me parece que sí, hay visos que en esta coyuntura, atisbos de divisionismo que en esta coyuntura se advierten, pero que quizás Monreal es el que lo pone más a las claras, pues con la disputa que se da por la aspiración a diferentes candidaturas, que también es algo que ya gravita de aquí al 27 y que pues tiene a Morena en tensión constante, porque bueno, pues se trata del partido ganador y quién no quiere ser candidato en el partido ganador. Claro, gracias Arturo Rodríguez. Arnoldo Oye, Cuellar. Arturo, entonces entendemos que tú quisieras ser candidato del partido ganador. No, hombre, si yo ni voto, menos voy a aspirar a ser votado. No vuelvas a decir que no votas. Tú ves de caro tu amor, Arturo. Pero si quieres ser plurinominal, ahí no se necesita más que el acuerdo de la dirigencia. Quizás me faltó precisión para dar a entender con claridad que me refiero a la clase política. O sea, nadie que sí vote. No caigas en la provocación de Temoris, Arturo, por favor. O sea, aguas, cayendo una vez, le seguimos. Arnoldo Cuellar, ¿cuáles crees que son los temas fundamentales precisamente de esta reforma electoral y de esta pues reaparición de Monreal, ahí como pareciendo, dando línea con ese en el escenario y mandando un video y diciendo ya con lo que acaba de nombrar oficialmente la presidenta Pablo Gómez, ya se adelanta el calendario? Y una especie de logo, ¿no? Con su nombre, Ricardo Monreal, con unas letras estilizadas. Bueno, pero empezaría por el planteamiento de reforma electoral. Yo sí coincido en que una reforma electoral válida, bueno, pero vamos por partes. Una cosa es la reforma electoral que recompone cosas profundas, que creo que hemos tenido pocas en México, que entren a cuestiones de gran calado. Ahí puede necesitarse el consenso de los actores políticos y sobre todo pues de los partidos y desde luego la sociedad civil interesada en el tema, las academias, etcétera. Pero en México ha habido una fiebre de reformas electorales después de cada elección presidencial que las ha abaratado mucho y que pues se cocinaron durante este periodo de la transición política en las cámaras, a veces en negociaciones entre cúpulas partidistas y no con una intención de modificar el sistema político en su conjunto, sino de irse acomodando a las necesidades de los propios partidos, ¿no? Y ahí estrictamente el tema era cómo ir a lidiar la siguiente elección. Se viene hablando de una reforma desde la época de Andrés Manuel López Obrador. Yo pensaba que si se quería en serio volver a plantear una cuestión de un diseño de largo aliento que pudiese impactar la vida política de los mexicanos, con las muchas lacras que sabemos que tiene el sistema electoral, el financiamiento, el propio tema de los plurinominales, etcétera. Tendría el tamaño de las cámaras, por ejemplo, tendría que ser con consensos de los actores políticos. Hoy creo que no estamos en esa tesitura, porque ni veo a Claudia Sheinbaum haciendo un esfuerzo de lograr que las oposiciones estén metidas en un redil y pactar un acuerdo político general que sea lo que los podría sentar en una mesa de diálogo sobre una reforma electoral. Y sí veo que quiere entrar a rajatabla con el mismo tema que permitió la reforma judicial,
con el respaldo popular, ¿no? Es una complicación, porque a la mayor parte de la gente, si bien puede tener molestias o puede tener opiniones con respecto al tema de cómo se comportan sus cámaras, sus legisladores, etcétera, que sobre todo se centra mucho en eso, en el poder legislativo, porque no creo que el poder ejecutivo vaya a modificarse mucho su forma de elección, cuando mucho en el terreno municipal, alguna cuestión por ahí, no permitir la reelección, etcétera. Pues deja a los partidos políticos fuera, que son los técnicos, que son los mecánicos del tema. No veo que puedan casarse ahí las cosas. O sea, ¿quiénes van a opinar en esos foros? Van a opinar los académicos, van a opinar pues, la gente que ha estado cercana al IFE, van a opinar los propios partidos. Y una encuesta amplia, pues sería muy superficial el tema de cómo preguntar, qué preguntar y qué puede determinarse. Claro que se puede preguntar que se acaben los plurinominales y se puede ganar, ¿no? En una encuesta es relativamente sencillo. No son muy populares los diputados y menos los diputados plurinominales y menos lo que ha pasado con este acaparamiento de los partidos políticos. Pero no veo que estemos planteando más que otra vez una cuestión de coyuntura. Y a lo mejor para lo que está sirviendo es para que el movimiento de la Cuarta Transformación se decante en estos chantajes de los pequeños partidos adyacentes a Morena y terminar ahí de definir cosas de lo caro que han resultado. Ya no veo en estos momentos la necesidad de ir por una estricta mayoría constitucional para la segunda parte del sexenio de Claudia Sheinbaum, pero quizás si los partidos pequeños, PT, Verde, etcétera, no estuviesen dispuestos a avalar una reforma que elimine, por ejemplo, el espacio de los plurinominales y la forma de elegirlos, tendrían que ir a una elección todos separados. Y yo no veo al PT con un pequeño porcentaje de votos, ni veo al Partido Verde tampoco, dando una gran pelea en las elecciones del 27 frente a Morena, ¿no? Eso podría. Y a estos políticos que también chantajean con la posibilidad de ser candidatos de otro partido, como el caso de Noroña por el PT, pues están situándose en otra realidad, ¿no? Creo que, no sé en este momento cuál puede ser la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí veo que está decidiendo desde el Poder Ejecutivo y con el tema y la justificación de un estudio de opinión pública amplio, ir a presentar una propuesta de reforma unilateral. Y ahí entraría la oportunidad de los Monreal y compañía, porque esto va a ir a las cámaras. Lo que ellos quieren hacer, lo que plantea hoy Monreal, de una discusión amplia y una construcción de consensos, pues se tendría que dar en ese espacio, ¿no? Las cámaras. Y ahí puede ocurrir que se rechace la reforma que plantee Claudia Sheinbaum, porque hoy sí tienen importancia los pequeños partidos aliados, porque lograron diputaciones gracias al siglado que les dio Morena, ¿no? Entonces podemos entrar en una esfera de empantanamiento, aunque advierto en el razonamiento de Monreal algunas contradicciones, porque primero habla de construir consensos amplios, pero después él mismo le tunde a la oposición porque no la ve ni unida, ni propositiva, ni fuerte. Entonces creo que se está planteando la continuación de este pulso que ya todos vimos que inició entre Monreal, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, y que ahí en ese terreno realmente PAN y PRI están importando muy poco. ¿Dónde quedó en este momento el circo rodante de Alito con sus demandas? ¿No? Va a pasar absolutamente a segundo término frente, por ejemplo, a los planteamientos de Monreal de inicio de las precampañas, que ni siquiera son las presidenciales del 30, sino son las intermedias del 27. Gracias, Arnoldo Cuellar. Precisamente hablando de esto, Temoris Greco, ¿cómo vas viendo el escenario? Y Adán, ahorita hay un video que, ya, si nos lo permitieron, por favor, es que quiero poner el video antes de tu intervención, ya ves, de Leti Robles de la Rosa Producción, ahí lo mandamos y ya nos ha autorizado, siempre ella muy atenta. Vamos a ver el video. Vamos a ver, los invito, compañeros. Ahí está.
Como no sé, a mí me pareció el ninguneo de Adán Augusto muy sobrado, hacia Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Temoris, y en todo este contexto. No alcancé o sea, pensaba que iba a durar más y no entendí cuál era el punto del video. ¿No? Mira, vamos de nuevo. A ver, producción, vamos ahí. Ahora sí. Vamos de nuevo con el video. Todos listos. Atento, Temoris. Ahí viene Sebastián Enríquez. Ahí viene de nuevo ese video. Vamos a ver. Los comentarios obviamente son los más interesantes porque dicen, no ¿Pero sé. quién dices que ninguneó a quién? ¿Cómo le hace? Mira, Adán a Gerardo Fernández Noroña. Ahí va. Ándale. Ándale. Ahí está. Es un aventón de compras, ¿no? Así se llevan. ¿Sabes qué me recuerda? Aunque aquella cuando Donald Trump era presidente en su primer mandato, que tuvo una reunión con líderes europeos y llegó tarde y había otros que ya se habían colocado para la foto y así como que tú para acá, tú para allá y tú para atrás de mí, yo me pongo enfrente, o sea, con un, pero pues bueno, pues igual así se llevan, los dos son altos y rudos, ¿no? O la otra es que yo creo que Adán Augusto está ahorita en una situación de buscar alianzas, ¿no? De buscar aliados, no de quedar mal con quien sea. Porque según Gerardo, pues está intentando bajarle a lo que dijo Monreal de que va a haber una lucha campal dentro de Morena por las candidaturas, pero pues en ese caso Adán Augusto tendría que buscar reforzar su posición, porque está muy debilitada, él y todo su grupo, a partir de los escándalos de su increíble argumento de que puso el estado de Tabasco en manos de un criminal, pero nunca sospechó. Pues entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era a qué se dedicaba? ¿En dónde estaba su atención? Entonces, yo creo que él tendría que buscar eso. Está normalmente la grilla ahí muy dura, y también está lo que mencionaban, lo del tema de los demás, de los partidos, pues que de la alianza, de la coalición. Yo creo que están obligados a llegar a un acuerdo. Yo imagino que Luisa María está intentando ablandar al PT y al Verde con lo de que quién sabe si vamos a una coalición. Pero por el otro lado, si el PT y el Verde deciden pelearse con Morena, Morena pierde, o sea, la 4T pierde la mayoría calificada en la Cámara, bueno, en el Congreso. O sea, pierde esta mayoría calificada que le ha costado tanto trabajo construir hasta meter a tepocatas como Yunes ahí, pero y que hubo también, es una coyuntura histórica que es muy difícil que se repita. O sea, ellos tienen que aprovechar este trienio en donde tienen las dos cámaras aseguradas para lograr todas las reformas que puedan. Y si el tema de los plurinominales y del financiamiento, porque esos dos partidos viven de eso, viven de tener acceso al presupuesto público a través de financiamientos exagerados y viven de las pluris que les arroja Morena, pues, pues no la van a querer ceder. Yo creo que lo del financiamiento es muy razonable. Tanto Andrés Manuel, que lo planteó originalmente, como Claudia Sheinbaum ahora tienen bastante razón en ello. Pero lo de las pluris es otra cosa. Las pluris son una lucha histórica de la izquierda por mejorar el sistema de representación que hay, porque la otra opción, que es un sistema exclusivamente uninominal, o sea, de mayoría, conduce a sobrerepresentaciones que igual en este momento Morena cree que puede obtener con mayor facilidad si va por su cuenta y si no existen pluris, pero que en otro momento histórico pueden acabar beneficiando a la derecha o a cualquier otra agrupación que se desprenda de Morena, o depende de lo que pase. Hay que recordar, por ejemplo, casos extremos de sobrerepresentación. En 1988
el PRI ganó el 49% de los votos según las cifras oficiales del fraude. Bueno, con el 49, o sea, con la mitad de los votos, obtuvo, por ejemplo, en el Senado, 60 de 64 senadores. Solamente estaban Muñoz Ledo, Ifigenia, Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias como los únicos senadores del PRD, y el PAN ni tenía. Entonces, yo no creo que para una democracia sea saludable tener esas sobrerepresentaciones tan abrumadoras que trastornan la voluntad de la gente expresada en las urnas, y que además pueden ser manipuladas por distintos grupos. En particular me preocupa la derecha, pero no solamente ella. Entonces yo creo que eso sí se tiene que discutir a profundidad. O sea, esta comisión que nombraron, que a mí me parece que deberían haber pues colocado a alguien de la oposición o algo para que tuviera un poquito de voz, que no ocurrió, tiene que generar una consulta que sea realmente profunda y que represente al conjunto de la sociedad, para no repetir los errores que cometieron con la reforma judicial, que fue una serie de improvisaciones, y que ahora estamos viendo pues que también se han colado un montón de indeseables, y también tenemos órganos judiciales que se están formando, que son pues monocolor. Entonces, yo creo que eso sí tiene que hacerse a profundidad, que no se repitan errores, y sobre todo, si Morena quiere seguir teniendo esta mayoría calificada en el Congreso, va a tener que tomar en cuenta al PT y al Verde en lo racional, en lo razonable y en lo no razonable también. Bien, gracias. Y hablando, a ver, sí, Arnoldo Cuellar. No se trata de desaparecer. Se ha dicho, la propia presidenta, es disminuirlas y modificar la forma de elegir, que no sea por listas. Por ejemplo, está el esquema de los segundos lugares en las elecciones, o los mejor votados que no ganan una elección, que ya existen en algunos estados, pero permanecería. El tema no son las listas de burócratas partidistas, que es en lo que se han convertido actualmente las plurinominales, que gobiernan además los grupos parlamentarios. Eso es lo que ha dicho la presidenta, pero el expresidente decía fuera todos. Pero ese ya está muy lejos. Pues vamos a ver, si es cierto. Y bueno, hablando mencionaste ahorita a Cristóbal Arias, pues eterno candidato del gobernador de Michoacán, senador, varias veces diputado federal, y precisamente hoy, ahora sí, nada más para el contexto, hoy la presidenta lo ha nombrado, ahí lo dice en este estado en X, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, dice: la presidenta Claudia Sheinbaum designó hoy a Cristóbal Arias Solís como titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Dice: estoy segura que dará su mayor esfuerzo para resolver los conflictos laborales de los empleados al servicio del Estado. Pues mira, es el único sobreviviente de aquella camada de senadores de oposición, porque ya Muñoz Ledo, doña Ifi y Robles Garnica, pues ya murieron hace tiempo, ¿no? Sobre todo Ifi, que fue la última. Ya Cristóbal Arias, pues Arias es ya pues el último de los moicanos. Así es. Y bueno, y vamos hablando de este tema, nos vamos de aquí de lo electoral y nos vamos al tema que ha sido de los últimos días el más impactante, la liberación de Israel Vallarta y todo lo que se ha hablado al respecto. ¿Qué es lo que a varios días, desde el viernes pasado, viernes, pareciera mucho, pero ha estado en muchos espacios de comunicación y demás? ¿Cuál es tu impresión de todo el caso a 4 días de la liberación, Arturo Rodríguez? Híjole, bueno, yo creo que mi colega Temoris tendrá muchos más elementos, que ha seguido más este asunto. Y a mí me parece que la conmoción que causa en buena medida tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos sabemos que dentro del sistema del aparato de justicia, de seguridad y justicia, se cometen muchísimas arbitrariedades, muchísimos abusos, se sabe de la tortura, se sabe de los
detenciones arbitrarias, de las dificultades para la defensa de las personas, pero creo que nunca habíamos visto de una manera tan clara, tan nítida, esta forma de operar en el aparato de justicia, inclusive empleando al aparato mediático para legitimar las versiones oficiales, que ha sido un tema que pocas veces se discute, pero que ciertamente mucha de la información que se publica a partir de las fuentes de seguridad y justicia, pues es información muy sesgada que contribuye a la narrativa oficial, en este caso al oficialismo pues de otra época, de otro episodio y otro sexenio. Entonces, creo que el momento también nos da para ampliar esa discusión al ámbito político, porque una de las estrategias discursivas de López Obradorismo en general y de su militancia es que siempre se parte del contraste con el pasado. Y yo creo que un caso tan lleno de anomalías, de irregularidades, de injusticia, pues nos coloca frente a una posición de contraste inevitable. Creo que, por otra parte, hay una necesidad de saber más de lo que pueda o tenga que decir Luis Cárdenas Palomino, este superpolicía del sexenio foxista tan bien conectado en las élites de la seguridad y de la política en el Estado de México en particular, que el día de hoy pues está en desgracia como su antiguo jefe Genaro García Luna, y que seguramente en sus archivos físicos o en sus memorias biológicas, conservan muchas de las claves que nos llevarían a explicar no solo un caso como el de Vallarta y todo lo ocurrido con este asunto, sino de la violencia y de la inseguridad y de lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 25 años. Ay, perdón. Arnoldo Cuellar, ahora sí, ahí regañando, ahora sí, listos, miren, pero miren, vieran sus caras. Bueno, serios. Arnoldo Cuellar, tus consideraciones de este tema importante, relevante, y donde la oposición ya lo ve hasta como candidato al Senado. Anoche le dijo a Julio Astillero en la entrevista, en la videocharla, que sería una falta de respeto ni siquiera estar preparado, ni pensar en una situación, en algún cargo, ni nada, que no, lo que tiene que hacer es pues adaptarse a su nueva vida después de 20 años, casi 20 años en la cárcel. No, ahora no te escuchamos, Arnoldo. Andrea, ahora tú. Es que desde producción me censuran, ¿no? Como dijo alguna vez un clásico aquí. Arturo se acordará. Mira, yo creo que nadie debería durar en una prisión 20 años sin sentencia, sin saber su estatuto jurídico y negando absolutamente lo que es una de las características, o debería de ser, de la justicia, que es ser expedita, ser rápida, ¿no? El tema es que además no es el único. Este caso se volvió profundamente mediático, bueno, porque así inició, por el tema que ya aquí se comentó ampliamente, de la participación de destacados comunicadores en complicidad con un policía de triste memoria, pero además después por la intervención de un Estado extranjero y de un presidente de Francia, también en ánimo de populismo y de ganar puntos en sus ciudadanos. Pero ¿cuántos casos no existen? A mí me acaban aquí de plantear un par de casos en Guanajuato, ¿no? Una persona que tiene 16 años en esas circunstancias también. Entonces ahí es lo que deberíamos voltear a ver, y lo que debería
producir una revisión profunda de ese poder judicial que hoy está a punto de transformarse y que todavía no sabemos si será necesariamente para bien, que necesitaba una sacudida y que necesitaba cambios profundos, pero que vamos a ver cómo se empiezan a comportar los magistrados que tomarán y los jueces y los ministros que próximamente entrarán en funciones, ¿no? Desde luego, como todo se presta a debate en este país en este momento, es normal lo que está pasando y además también hay contradicciones en el planteamiento entre lo que se piensa de otros jueces que liberan a otros personajes, lo que está pasando ahora. Se ha señalado también esto, ¿no? Yo, bueno, pues deseo, todo el mundo debe tener una oportunidad que Israel Vallarta, además, bueno, a mí me convenció mucho de lo mal que estuvo el proceso, de no involucramiento en el caso del que se le acusaba, el libro de Jorge Volpi, que me pareció una espléndida investigación, a más allá de ser literatura de gran calidad, ¿no? Y con el antecedente, lo que había pasado con Cassés. Creo que llega tarde esto, ojalá él pueda tener una vida productiva y recuperar parte del tiempo que perdió en su entorno, con sus cercanos. No creo que debamos, más allá de eso, caer en este debate de volver a discutir su inocencia, que tampoco somos jueces, si no lo pudieron hacer los profesionales del tema, y irnos a ver esa otra cuestión, quienes han padecido también esta terrible lenidad, abandono o falta de capacidad o dolo de muchos jueces en nuestro país, ¿no? Estoy viendo ahorita otro tema que es el de el aparente supuesto capo chino que escapó y que ha dado lugar a esta polémica por la publicación del Wall Street Journal sobre el tema de los acuerdos de Claudia Sheinbaum con Trump, y poco se ha mencionado que este personaje que escapa de una prisión domiciliaria estaba ahí también por decisión de un juez, por considerar que no era suficientemente peligroso, que no podría escapar, cosa que sí hizo, ¿no? Y que creo que también habrá que voltear a ver esto. Bien, gracias Arnoldo. Sí, en el viernes pasado que salió Israel, lo dijimos aquí en Astillero, dimos la cifra que de acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal, del INEGI, hay 233,173 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios federales y estatales y 86,852 no tienen sentencia, la mayoría de 1 a 10 años. Así que hablábamos y nos preguntábamos cuántos Israeles Vallartas hay en nuestro país, en los centros, en las cárceles, en los centros reclusorios. Temuris Greco, ahora sí, de acuerdo a Arturo, que dice que tú sí traes todo el tema. Lo que pasa es que es enorme y hay muchísimos ángulos, pero a mí rápidamente, siguiendo un poquito lo que decían Arnoldo y tú, el tema de la prisión preventiva oficiosa, ese es un caso. La urgencia de combatir el crimen organizado en el país y muchos crímenes también individuales, y también el problema de la corrupción en el Poder Judicial condujo a establecer la prisión preventiva oficiosa en muchos casos, en muchos crímenes. Y finalmente hay muchísimo abuso, que significa que gente inocente o gente presunta, probablemente o seguramente inocente y probablemente también se pase meses o años, en este caso pues 20 años, en la cárcel por delitos que no cometieron. Entonces ese es un problema que vuelve a salir con este tema de Israel Vallarta. Otro, el de la responsabilidad de los medios de comunicación. O sea, Carlos Loret de Mola tiene toda la responsabilidad. Su reportero Pablo Reina estaba, no solamente, o sea, se estaban torturando a personas ahí y lo estaban haciendo parte del espectáculo. Esto lo sabía Pablo Reina, lo sabía Carlos Loret de Mola, y Loret de Mola que dice, no, es que yo no me di cuenta, ni lo sospeché, tipo Adán Augusto con su secretario de seguridad, ni lo sospeché. Pues ¿cómo no lo vas a sospechar? Lo están torturando en tus ojos, en tus narices. Y además, nuestra colega Laura Barranco ya ha publicado
ha hecho públicos los chats en donde le decía, esto no se vale, Carlos, y el otro, tú aguántate y que siga esto. Pero no es solamente cosa de Carlos Loret de Mola. Había un acuerdo de No las te calientes, televisoras. Cautín, le decía. No te entendimos. No te calientes, Cautín, le decía. Ah, sí, Le eso. decía Loreta, Ajá. Laura. Sí, sí. O sea, Laura lo presionaba, le decía esto no se vale, y Loret la mandaba al diablo con esa frase. Luego, pero eran acuerdos de las televisoras. Esto no se queda en Carlos Loret de Mola, ni en Pablo Reina, ni en su productora Azucena Pimentel, creo que se llamaba. No, o sea, va a las televisoras que tienen un acuerdo con Genaro García Luna. A García Luna le interesaba promover sus actos heroicos y su supuesta lucha contra la delincuencia. Mientras él estaba involucrado de muchas formas con la delincuencia, le interesaba promoverse porque él aspiraba a ser presidente de la República. Y para eso tenía una alianza, un pacto con Televisa. Televisa le dio muchísimo dinero para inventarse una telenovela donde ponía a la policía genial y sobre todo para hacer estos montajes. No fue el único. Solamente que Televisa tenía primacía sobre Televisión Azteca en este acuerdo, y es lo que está contando Israel Vallarta, que los de Televisa ya estaban ahí cuando a él lo llevaron a ese lugar a simular su captura. Televisa ya estaba ahí, que el camarógrafo de Televisa era el que le daba instrucciones a la policía y para que se moviera, y que no salieron bien las cosas, porque hicieron varios ensayos, y que no salieron bien las cosas porque de pronto llegó ya el equipo de Televisión Azteca y le dijeron, bueno, eso tiene que salir ya, porque si no van a tener que compartir la primicia con Televisión Azteca. O sea, aquí hay todo un entramado que no se ha investigado. Los responsables de las dos televisoras, los directores generales de las dos televisoras, pero sobre todo Televisa, tienen responsabilidades aquí que son de carácter penal, porque son cómplices de montajes en los que a personas inocentes se las torturaba y las inculpaban de cosas que no habían hecho. Eso es gravísimo. Y por el otro lado bueno, también hay que ver el papel de este señor Eduardo Margolis, que aparece. Él es un tipo que le gusta la faramaya, le gusta hacerse el interesante. Apareció en el documental del caso Casé Vallarta, una novela criminal que está en su plataforma de streaming de color rojo. Se hace entrevistar entre sombras, haciéndose el misterioso, y luego también dio una entrevista a un periódico donde también como que a media luz y todo, cuando en realidad es un hombre que le gusta el espectáculo, le gusta ser el centro de la atención, y si uno lo ve en ciertas publicaciones de la comunidad a la que pertenece, siempre aparece ahí sí a plena luz y recibiendo espectáculos, abrazos y elogios de todo tipo de la gente. Es un tipo muy peligroso, extremadamente peligroso. Vallarta lo acusa, y Casset también, de que todo esto fue una venganza, una venganza relacionada con el hermano de Florence, Sebastián. Pero es un tipo que siempre se ha movido en un entorno de la clandestinidad para mover a grupos de seguridad, o eso que, según él, para proteger a su comunidad, pero también para tomar ese tipo de venganzas, y por eso estaba tan cerca de García Luna, porque tenían arreglos de todo tipo. Esto tendría que llevar a una investigación de cuál es el papel de Eduardo Margolis, no solamente en este caso, sino también en otros en los que es mencionado, por lo cual algunos le agradecen, pero otros, los que fueron perjudicados, pues sin duda no lo agradecerían y estarían muy de acuerdo en buscar una investigación y fincarle responsabilidades. Gracias, Temoris Greco, por tus comentarios. Y también quiero decirles que una información de Milenio acaba de ser difundida, y que donde señala que perfilan la salida de Israel Zaragoza del C-51 de Hidalgo
para que atienda acusaciones de Israel Vallarta. El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que sostendrán una conversación con él para analizar si deja o no el cargo. Este personaje, pues, ¿por qué aparece ahorita? Pues él fue parte de la extinta Agencia Federal de Investigaciones y que participaron directamente en el montaje televisivo de la detención de Israel Vallarta y de Florence Cassés. Así que actualmente el funcionario es subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia C51 del Estado de Hidalgo. Así que pues ya le van a pedir, pues van a conversar a ver qué sucede y por las acusaciones que le está haciendo directamente Israel Vallarta hasta este momento. Y bueno, en otro tema que tenemos... Oye, esos centros de comando así de múltiples en donde está involucrada la empresa favorita de Arnoldo Cuellar, Seguritech. Mis cuates. Es C5I. Porque es con comando. Ok, entonces y es de inteligencia. Sí. Sí, es que como que se pelean a ver cuántos Cs tiene más, ¿no? O sea, en todos los estados, y yo por eso lo vi. Comando, control, comunicaciones. Y, a ver, vamos a ver, sí. Eso no lo han de trabajar expertos en seguridad, sino mercadólogos, seguramente. No, sin duda. Y justamente yendo de esto, nos vamos también a la información de estos asesinatos de Ernesto Vázquez en Tamaulipas, un delegado de la Fiscalía General de la República que había sido MP federal, desde el 2016 delegado de la Fiscalía. Lo persiguieron, al parecer, todavía no han dicho las autoridades, no han confirmado, pero parece que se habrían detonado granadas para hacer explotar su vehículo, un hecho, y también el otro es que el asesinato de Mario Machuca Sánchez, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, en Cancún, exdiputado federal suplente del Verde Ecologista, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes cuando estaba al interior de su vehículo en Cancún. Las autoridades han dicho hasta este momento que es un tema sindical y todos nos quedamos sorprendidos. Oh, la CROC es un tema sindical. Bueno, es lo que se ha avanzado hasta este momento. ¿Qué nos dicen estos temas y cómo afectan a México, afectan a nuestro país en un momento, Arturo Rodríguez, en que los ojos de Donald Trump y su administración están sobre nosotros? No sobre sus cárteles, no sobre sus narcos, no sobre el lavado que se da allá, sino sobre los mexicanos. Bueno, antes que nada, yo creo que aquí machetazo al caballo de espadas, mejor tú nos podrías platicar un poco desde Tamaulipas, que a mí me parecería muy interesante, ¿no? Poder tener, porque han surgido diferentes versiones sobre el trabajo que realizaba este delegado de la Fiscalía General de la República. A mí me parece un hecho gravísimo. Que un delegado de la Fiscalía General sea asesinado. Hace un año ocurrió lo mismo con el delegado en el estado de Guerrero y pareciera que no pasa nada, ¿no? Yo creo que la figura de una delegación y del titular o la titular de una delegación de este tipo es pues de primera importancia para pues el tema que nos ha ocupado los últimos 20 años, ¿no? Que es la violencia desbordada, el crimen organizado, los llamados cárteles de la droga, si queremos llamarles así, y quizás tu perspectiva nos ayude a comprender mejor desde el escenario local qué es lo que rodea este caso, que además me sorprende que un delegado de un estado además como Tamaulipas, pues no trajera un blindaje suficiente para resistir o no trajera un vehículo blindado para resistir un ataque como el que sufrió. Gracias, Arturo Rodríguez. Si les parece, comentamos y al final yo hago un pequeño comentario de ahora sí. O sea, primero nos avientas por delante. Bueno. Primero confesamos nuestra ignorancia y luego ya nos ilustramos. No. Bueno, a ver, rápido. Una de las suspicacias es extraña esta. Es un personaje que tenía desde el 2013 como MP federal en Chiapas y en Reynosa.
lo conocían como, era muy conocido entre los grupos del crimen organizado. Ahí ustedes saben que en Reynosa hay disputas muy fuertes con estas células que se dividieron del cártel del Golfo, que son los Escorpiones y los Metros. También está el cártel del Noreste, que es como los integrantes eran los del cártel de los Zetas, y ha entrado también el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, con toda esta serie de células, escisiones y demás, es que se vive la gente de Reynosa y Río Bravo principalmente. Recordemos que en el 21, en junio del 21, acercándose el Día del Padre, ahí hay un hecho importante y relevante porque pues de pronto todas las policías se resguardaron, salió un comando armado y empezó a asesinar gente sin ton ni son, más de 25 personas, oficialmente 18, que fueron asesinadas nada más para demostrar poder entre los grupos. Creo que lo que ha pasado con este señor ha sido lo que se dice por abajo es algún acuerdo no respetado, algún acuerdo no, pues alguien se salió de la línea de algo porque tenía buena comunicación con los grupos, porque si estamos hablando que tenía al menos 9 años en el cargo, que gobiernos federales transitaban y gobiernos estatales iban y venían y que él seguía, es que tenía buena comunicación y conexiones por allá. Es lo que se señala. Hubo una jornada intensa de movilizaciones y bloqueos antes de esto. Ya se preveía una situación así. Incluso la Fiscalía General de la República en Reynosa ha sido bastante opaca y poco transparente, no se le conocía a este personaje públicamente, solamente que vivía de una manera muy suntuosa, con una mansión ahí en Reynosa, abogado también, ¿qué más es decirles? Pues que era un personaje bastante, mande. Veo que era encargado de despacho. No estaba designado como fiscal formalmente, fiscal estatal. Bueno, les llaman ahora a los delegados fiscales regionales, pero leo en algunas notas que era encargado de despacho. Sí, pero durante todo el tiempo así era el encargado de despacho. Estamos hablando desde 2016 que siempre fue eso. Le conocían como el licenciado Mofles. Y había egresado precisamente de una universidad que ahora es la Valle de México, antes era la Valle de Bravo, abogado, es decir, de Reynosa, conocía bastante la zona ahí. Y eso es lo que les digo, o sea, ahora sí que ahí está esa información. Conocía muy bien a los García Cabeza de Vaca, conocía muy bien a las redes del Huachicol. Lo que está diciendo la Fiscalía General de la República ahora es que esto habría sido en una represalia, represalia por el decomiso de más de 1.800.000 litros de gasolina y otros combustibles como producto del Huachicol, que habrían sido en represión, al parecer él habría intervenido. Híjole, yo dudo un poquito de la versión. ¿Por qué? Porque las redes del Huachicol en la frontera entre Reynosa, Tamaulipas, entre México y Estados Unidos, no son nuevas. Los García Cabeza de Vaca tenían denuncias, los Gómez Leal, junto con el senador José Ramón Gómez Leal del Partido Acción Nacional, después purificado y hecho senador por Morena, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca. Su familia tiene denuncias penales en la entonces Procuraduría General de la República desde el año 2000. Y uno de la familia Cabeza de Vaca, pues les limpió el expediente, les limpió la cara quitando esos expedientes. Hasta aquí mi reporte, compañeros. Muy completo. Gracias. Ahora sí, Arnoldo, ¿afecta esto? Regreso mi papel de moderadora. ¿Afecta todos este tipo de temas a la discusión que se da? ¿Mande? Yo ya no.
Es que ya hablaste, Arturo, seguí Gracias Arnoldo. en calidad de moderador, Arturo, así que ahora te esperas. Oigan, ya Ok, son las ok. 2:51, apúrenle porque luego me Sí, van no, a... Arnold, No, bueno, a ver, yo voy a meter desorden porque digo, definitivamente preocupan los temas, preocupa lo de Quintana Roo, pero esta es la dinámica que estamos teniendo de asesinatos vinculados a muchas otras cuestiones y los funcionarios públicos también caen en el medio de estas batallas porque antes que ellos y junto con ellos muchos ciudadanos están sufriendo el efecto de estas bandas organizadas que no logran ser ni neutralizadas, ni controladas, ni administradas de ningún modo por el Estado mexicano. Em, pero me gustaría mucho, porque creo que no debemos dejarlo de lado, mencionar el cambio en la unidad de inteligencia financiera, que creo que enlaza muy bien con todos estos temas, ¿no? La llegada de Omar Reyes, se llama, si no me equivoco, el nuevo titular de la UIF, que ha sido también materia de muchas especulaciones sobre el guiño a Estados Unidos, etcétera, sobre la influencia que tiene García Harfuch, porque es un colaborador suyo. A mí me parece, independientemente de que pues veremos el trabajo de este funcionario y que el perfil resulta, bueno, pues ofrece buenas expectativas para que ese instrumento que tendría que ser muy, muy útil en la investigación de las líneas que conectan al crimen organizado con el crimen de cuello blanco, etcétera, y que pudiese empezar a funcionar y dar resultados. Porque hemos tenido, a partir de la cuarta transformación, pues a dos funcionarios que se limitaron mucho en sus esfuerzos. También hay que reconocer que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene escaso presupuesto y que no ha tenido todo el empuje que debería de tener, que está limitada en muchos casos a hechos consumados, pero que no realiza la labor de inteligencia que también podría ser útil, no para que ellos se conviertan en los sancionadores o en el control sobre los malos manejos financieros, sino para que aporten a las investigaciones y a las carpetas que se abran en otras instancias, la Fiscalía General de la República, información necesaria para empezar a desmantelar, pues ahora sí que follow the money, ¿no? El recurso, lo que le da al crimen organizado su razón de ser, que es su éxito financiero, económico, pecuniario, como le queramos llamar, cómo tienen además recursos para reinvertir en su propia actividad y cómo el Estado, que además tiene estas fugas enormes donde funcionarios públicos se gastan dinero, ya vimos los sistemas de seguridad de las grandes compañías de inteligencia y de monitoreo, donde evidentemente hay corrupción, quizás en la compra de armas y de bastimentos para el ejército, donde también se dan acuerdos, y el crimen organizado permanece como una fuerza viable para enfrentar al Estado porque no tiene todas estas trabas y porque está haciendo de alguna manera, digamos bien, aunque bueno, a todos nos perjudica esa eficacia, su chamba y el Estado paralizado, ¿no? Independientemente de los motivos políticos y de las conexiones políticas del nuevo titular, yo creo que Pablo Gómez, un viejo político parlamentario, además ya un hombre de edad, pues no era el indicado para estar ahí y que se mostró con su desempeño. Que tampoco su antecesor, Santiago Nieto, pues no tenía exactamente ese perfil, aunque se vendió mucho con que lo podía tener, en realidad su trabajo tampoco fue muy productivo. O sea, a mí no me causa escozor la llegada de este policía ahí, si es que va a trabajar en lo que verdaderamente debe, no andar investigando opositores, no andar, sino estar investigando cómo está el crimen organizado, en ese enorme hueco que es la forma en que manejan sus ganancias, en las que pueden comprar armas, en las que repatrian recursos de su exportación de sustancias ilegales, etcétera, ¿no? Bien. Como lo meten al sistema vía empresas que ya están legalizadas, etcétera, ¿no? Y que vemos a muchas de nuestras ciudades, ¿no? Culiacán, Mazatlán, León, Guanajuato, Jalisco, cómo estos flujos de dinero alteran las economías regionales, quizás a veces resuelven problemas de algún tipo, pero que también pues les dan un enorme colchón para extenderse como la hiedra por todas partes. Bien, gracias, Arnoldo. Oiga, nada más aclarar que este tema ya habló Arturo, ¿eh? Arturo Rodríguez, para sus fans, ya habló Arturo, luego me dieron chance a mí, luego Arnoldo. Adelante, Temoris, que acotar con esto ya casi, ya en el cierre
la mesa. Bueno, es que son tantas cosas también, ¿no? Siempre son esos temas tan amplios. Pero, a ver, el tema de ese señor Machuca de Cancún, que dicen que es un tema sindical, ese es un tema de la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que era la competidora de la Confederación de Trabajadores de México, como en el pilar del sector obrero del PRI. Y siempre ha sido una mafia sindical, ya ni charra, o sea, son mafiosos de toda la vida, que lo mismo toman a balazos construcciones, que organizan a los taxistas, que están metidos hasta acá en la mafia. Entonces, yo creo que debe haber como 1000 líneas de investigación en cuanto a quién pudo haber matado a este señor, porque era un hombre prominente de la CROC, que ya también tenía un asiento en la CROC nacional aquí en Ciudad de México, y debe tener como 2 millones de enemigos. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí también con que sindical, pues el que dijo eso está realmente minimizando y subestimando las dimensiones de lo que puede haber atrás. Y también, bueno, ya nos contaste del delegado de la Fiscalía allá. Yo no sé si puedan estos crímenes estar ligados o si alguien de alguna forma, o sea, dudo que alguien haya pensado, bueno, es que quiero influir en la negociación que está teniendo el gobierno de México con Estados Unidos. No sé realmente qué tanto van a influir, como el asunto también de la fuga del chino, que el Wall Street Journal le da un peso enorme. Hay que recordar, hay que ver siempre quién está diciendo las cosas. El Wall Street Journal es grillísimo, no es un periódico confiable, es un periódico que representa a una ultraderecha, una ultraderecha neoliberal de alto nivel empresarial, muy distinta, por cierto, a otra ultraderecha, que es la de Fox News, que es la ultraderecha que está contra los migrantes, contra los homosexuales, contra las mujeres, contra todo lo que ellos vean como liberal o como progresista. No, el Wall Street Journal representa intereses muy grandes que tienen muchísimas manos en México y que quisiera efectivamente presionar o ayudar a presionar al gobierno mexicano para que Donald Trump les pueda sacar o nos pueda sacar a los mexicanos todo lo que se pueda. Pero esto lo van a hacer con lo que se presenta. O sea, ya sabemos que cualquier cosa es un pretexto que se suma a otros, y si no encuentran uno por aquí, van a encontrar otro por allá. Entonces, es grave, sobre todo me preocupa en el caso de Tamaulipas por el perfil del funcionario, por las tareas que desempeñaba, y en el caso de lo de la CROC, pues más bien tendrían que investigar adentro de la CROC y cortarle todos esos brazos mafiosos que tiene en la vida pública de Quintana Roo. Te faltó que es del verde, que es otro agravante. Sí, muy agravante. Bien, tenemos postrecito rapidito de 1 minuto para cada uno. Arturo Rodríguez, para que no digan que te estoy funando, que no sé qué. Jazz García dice, Club de Fans de Arturo Rodríguez. Y aquí, no me acuerdo si quién más me Pero estaba... 1 minuto, Arturo, ¿no? Adelante, Arturo. Oye, no, solo en el asunto sindical, es que a veces las precipitaciones son peculiares, porque luego caemos en episodios como el de, no, es que le dio un infarto, ¿no? Se asustó con los sicarios. El hecho que a mí me parece relevante, y sería el comentario con el que cierro el día de hoy, es que yo no sé si la magnitud de las complicaciones que puedan darse por episodios de violencia, inseguridad, impunidad o injusticia en la relación binacional tengan un peso o no, porque a final de cuentas pueden ser episodios aislados. O sea, no es que yo coincida con el asunto del Wall Street Journal. Lo que sí creo es que resulta sumamente grave que a un detenido por, hasta donde entiendo, pues andar en este negocio del fentanilo,
se le vaya a los cuerpos de seguridad, ¿no? Y que evidentemente tendríamos que estar pues preocupados de que si auténticamente se trata de una audacia para la fuga o de una complicidad o inclusive de un sabotaje, ¿no? a la narrativa oficial, que en las últimas semanas ha venido presumiendo los logros, tanto en detenciones como en aseguramientos, como en diferentes medidas que tienen que ver con aquello que se relaciona a los delitos de la delincuencia organizada. Entonces, me parece que sí es muy grave. Yo creo que es uno de los asuntos que no pueden quedar por ahí en la discusión simplemente descalificados porque los diga el Wall Street Journal, sino como parte de un proceso en el que tendrían que esclarecer qué fue lo que pasó y además detener a quienes por falta de deber de cuidado, por omisión o por acción o por aquiescencia, son responsables de fugas de esta naturaleza. Bien, gracias, Arturo Rodríguez. Postrecito, Arnoldo Cuellar. Rápidamente, este tema de las inconsistencias que de repente vemos en el gobierno federal y en la Cuarta Transformación. Esta semana escuchábamos a Mario Delgado hablando en la mañanera sobre cómo están reformulando las políticas del consumo de alimentos en las escuelas, ¿no? Y la educación que están dando al respecto, la prohibición de algunos productos, etcétera. Pero en contrapartida, desde la Secretaría de Economía se le acaba de dar una ampliación considerable en años a la aplicación de una nueva etapa del etiquetado para los productos. Y esto por considerar que la industria no está lista, que se podría ver afectada, que podrían afectarse empleos, etcétera. Pero la industria tuvo tiempo de prepararse y más bien parece que tienen buenos interlocutores en la Secretaría de Economía para esta labor de cabildeo permanente que realizan y posponer lo que es el complemento, la otra pinza de esta política pública para cuidar la salud de la población, que no es otra cosa que eso. Vimos las estadísticas que se dieron a conocer, cómo desde muy pequeños los niños ya presentan un porcentaje de la población infantil, un porcentaje elevado de obesidad, una proclividad a enfermedades metabólicas, etcétera, y pues pareciera que se sabotea a sí misma esta política pública cuando desde una parte, y bueno, hay que estar muy atentos porque si bien Marcelo Ebrard ha estado muy disciplinado y muy activo y pendiente de las negociaciones con Estados Unidos, también tiene otras áreas de su desempeño que tienen que ver con esto y que ahí la industria encuentra oídos muy, muy receptivos a sus estrategias de siempre, ¿no? De retrasar las cosas. Gracias, Arnoldo Cuellar. Postrecito, Temoris Greco. Oye, nada más que desde la audiencia nos señalan, o sea, y estamos descubriendo ahora que nada aquí es casualidad, Martolín. Que eso de cortar a Arturo no fue nada más porque sí, fue parte de un complot, porque dice Código de Héroes, Arturo construye sus seguidores desde su ausencia. Su restricción hace que se valore su necesidad de que lo escuchemos y ahora lo acrecienta su participación cortada por Marta. Muy bien, Marta. Ya decía yo que no era nada más porque sí. Pero bueno, ya que sabemos de qué lado masca la iguana, comentarles que hay una iniciativa internacional de periodistas de todo el mundo porque queremos que nos dejen entrar en la Franja de Gaza para narrar el genocidio. Desde el principio, Israel bloqueó la entrada de los periodistas internacionales. Lo más que yo me pude acercar fue a 2 kilómetros del límite, donde ya se escuchaban las bombas que tiraban los aviones, pero nada más. Y con el objeto de silenciar lo que han estado haciendo ahí, su genocidio, su limpieza étnica, y también el exterminio de la prensa palestina. Mientras en la prensa internacional no nos han dejado entrar, a los periodistas palestinos los han estado asesinando con todas sus familias, y ya me parece que el número va en 232 periodistas palestinos asesinados, lo cual es una cifra histórica que con distancia no hemos visto en ningún conflicto, en ninguna guerra en la historia de la humanidad. Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia.
Entonces, hay una campaña que acabamos de lanzar el día de ayer, que dice libertad para informar, déjenos entrar a Gaza, para acompañar a nuestros colegas palestinos y para que se nos permita reportar, porque mientras Israel no permite, a unos los mata y a los otros no los deja entrar, dice que no hay información confiable que venga de Gaza más que la que dan sus propios soldados. Entonces es como que por todos lados quieren ganar, pues no, y estamos, bueno, quien tenga interés en conocer un poquito más sobre esa campaña puede verla en mundoabierto.info, y ahí también estamos dando ligas a otros espacios donde se está difundiendo esta información. Bien, gracias Temoris Greco. Miren, ahí va la Conce, Tana, Mercedes, excelentes periodistas los tres, súper profesionales, soy su fan, no me pierdo esta mesa en particular. Así que para no hacer menos ni más, para mí todos son excelentes colegas y periodistas. Mesa Montessori, gracias. Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar. Había otro saludo para para nuestros galanes otoñales de confianza. Yo supongo que se refiere a Temoris y a Arnoldo, ¿no? No entramos, Marta Olivia y yo, en ese estado. Si ya vimos tus técnicas de santo que no se deja ver, ¿cómo es? Sí. ¿Qué Tanto que no has visto no es adorado. Crees en el silencio. Pues Arturo prueba lo contrario. Es muy elaborada la reflexión constante y participativa de Código de Héroes, que ahí lo he estado siguiendo. Entonces, un saludo. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el próximo martes. Abrazo. Gracias.